Bueno, muchas gracias. Para quienes me conocen, dar una capacitación sentada no es mi estilo, así que me van a ver un poco acomodándome en la capacitación a este nuevo formato, a este nuevo espacio. Bueno, la presentación de Analía fue un poco spoiler, porque hoy un poco lo que voy a compartir es cómo la tecnología transformó mi carrera profesional. Como decía ahí, yo soy maestra jardinera, entonces la idea es que ustedes entiendan cómo una maestra jardinera pasa a ser referente en tecnología y trabajar hoy en capacitación docente y en una escuela como coordinadora digital. La tecnología fue, en mi caso, la chispa, ¿no? que despertó ese interés o esa pasión que de alguna manera siempre tuve pasión por la tecnología. Me gustó, es algo que siempre me intrigó, la usé, la conocí, pero hubo un momento en el que la tecnología pasó a ser parte central de mi vida. En 2017 yo era maestra jardinera, tenía sala de 4. Previamente intenté 2 carreras. Mi primera elección fue diseñadora de indumentaria. Después pasé a estudiar psicología hasta que una amiga me dijo, a vos lo que te gusta es enseñar y a vos lo que te encanta son los chicos. Y entonces me permití, mientras que estudiaba la carrera de psicología, empezar a estudiar el profesorado. Hice el profesorado en el Eccleston y ese profesorado me llevó muchos años, porque en el interín fui mamá muy joven, a los 20 años, tuve a mi primera hija, a los 23 mi segunda hija, así que hacer un profesorado trabajando y siendo mamá, pueden suponer cómo ha sido esa experiencia. En 2017 trabajaba en un colegio, a la mañana y a la tarde tenía salas de 4 y a fin de año me llamaron a una reunión, quien era mi directora del jardín y el director general del colegio, con una propuesta. Esa propuesta fue, queremos que des un taller de robótica y que lideres un makerspace. ¿Saben lo que es un makerspace? Un makerspace es lo que hoy se conoce como un lugar, yo lo llamo taller de inventos, es un espacio en donde la propuesta es aprender haciendo. Viene de una línea, digamos, de autodidactas, personas autodidactas en Estados Unidos, el famoso hágalo usted mismo. Para quienes tienen mi edad o más, sería como un utilísima satelital en vivo, ¿no? Ese espacio en donde uno hace cosas. Podemos tener desde carpintería, tecnología, ciencia, arte, etc. Y yo en ese momento no sabía, así como ustedes me miraron como diciendo, no sé lo que es, en 2017 yo no sabía lo que era, y menos que eso podía hacerse en un jardín de infantes. Pero además de pedirme liderar este espacio del Makerspace y de enseñar robótica, jamás en mi vida había visto un robot, y programación, no sabía lo que era programar, o creía que no sabía, había una complejidad, que ese taller iba a ser en salas de 3 y 4 años. Chicos que todavía estaban aprendiendo lo que es la lectoescritura, algunos estaban aprendiendo a contar, y yo lo que sabía de programación era la película Matrix. Códigos, números, ceros, uno. Para mí eso era programar hasta ese momento. No existían los NAP. ¿Saben lo que son los NAP? Léanlos. Los NAP son los núcleos de aprendizajes prioritarios. Es un documento oficial del Ministerio de Educación que estipula, o estipuló en su momento, si no me equivoco, se publicaron en 2018-2019, prepandemia, donde se estipuló que la educación digital, la robótica y la programación debían ser contenidos obligatorios desde el nivel inicial hasta la secundaria. Los diseños curriculares, por supuesto, no todos incluían niveles como secundaria, tal vez tenían la materia, ciencias de la computación o informática u otros nombres que cada diseño le fue dando al contenido de tecnología, pero en jardín no teníamos incluido como contenido enseñar lo que es la tecnología y mucho menos lo que es la programación y la robótica. Estos NAP no tuvieron mucha difusión, por lo que vemos,
estipulaban a su vez un tiempo en el que cada uno de los diseños curriculares de las distintas secciones debían incluirlos como obligatorios. Hoy casi todos los diseños curriculares de todas las provincias y de todos los niveles lo incluyen, no necesariamente con la profundidad que podrían tener. Acá en Ciudad de Buenos Aires, este año se publicó el nuevo diseño para jardín y para primaria, donde realmente hay un desarrollo y una explicación y un marco teórico para estas áreas, pero hay otros diseños a lo largo del país en donde tal vez los contenidos están poco explicados y simplemente están como los pusimos en el diseño, pero yo siempre pongo el ejemplo del diseño de provincia de Buenos Aires cuando empecé a dar mis capacitaciones, que el contenido para enseñar programación y robótica empezaba con algo que decía entornos lúdicos de programación. Si yo fuese su profesora de la carrera y les digo, hagan una secuencia para entornos lúdicos de programación, ¿qué se imaginan? ¿Alguno se anima a pensar una propuesta? Allá, una mano. Perfecto. Repito por las dudas que no escuchen quienes están acá, están diciendo que podría ser programar la rutina del día, ¿no? De me levanto, voy a la escuela, y eso es un poco la propuesta, ¿no? Pero si uno lo lee como contenido en entorno lúdico de programación, queda en la creatividad del docente en cómo genera una propuesta, ¿sí? Se hablaba y se presentaba el pensamiento computacional, pero no se explicaba. ¿Saben todos acá lo que es el pensamiento computacional? El pensamiento computacional es la base para poder programar o para poder construir un robot y programarlo para que funcione. Es cómo pensamos de manera que podamos resolver un problema generando un algoritmo para que tanto el robot o el programa que creemos pueda cumplir con una tarea o cumplir con un objetivo específico. Se puso la palabra pensamiento computacional, pero no se explicó. No había información en el diseño curricular para el momento que yo tenía que dar este taller. ¿Qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Aceptaban? ¿No aceptaban? ¿Pedían algo a cambio? A ver, levante la mano el que hubiese aceptado. Bien, tenemos algunos valientes. ¿Y los que no hubiesen aceptado? ¿Por qué no hubiesen aceptado? ¿Por qué hubiesen dicho no? Más allá del riesgo, ¿no? De frente a mi directora y mi director general decir, no, yo esto no. ¿Qué nos llevaría a decir que no? ¿Qué cosa? Lo principal que se les viene a la cabeza. Desconocimiento, miedo. Eso es lo que tuve, ¿no? Miedo. Pero siempre fui una persona curiosa y una persona muy autodidacta. Y entonces dije, acepto, con algunas condiciones, pero acepto. Y desde ese momento mi vida cambió. Y les pregunto, no para que respondan, pero sí para que lo puedan reflexionar, es cuál es ese momento en el que sintieron que la tecnología podía transformar no solo lo que hacen, sino quiénes son. ¿Por qué eligieron estudiar algo relacionado a la tecnología? ¿Qué los llevó a elegir una carrera en donde la tecnología forma parte? Algunos puede ser su propia experiencia, otros puede ser que su escolaridad los llevó, tenía tecnología, algún profesor, alguna experiencia que hayan vivido, u otros tranquilamente les gusta la tecnología y decidieron seguir esta carrera. Y así comenzó mi desafío autodidacta. No había documentos oficiales, no había cuadernillos para descargar, no había webinars, todavía no habíamos tenido la pandemia en donde lo virtual se hizo conocido y habitual. Había, por supuesto, posibilidad de conectarse virtualmente, pero yo no conocía Zoom, no me había sumado a ninguna propuesta todavía virtual o híbrida.
En la escuela donde trabajaba tenía muchos recursos. Yo a ese taller, cuando comencé ese taller, tenía disponibles 6 tipos de robots distintos, robots específicos para el nivel. Tenía iPads, tenía pantalla interactiva, recursos tenía. Me faltaban saberes y experiencia. Y todavía no existía ChatGPT. Con los chicos, lo que me propuse es investigar, aprender y jugar. Y se lo propuse para mis alumnos, pero también me lo propuse para mí. Muchas de mis primeras clases, mis primeras planificaciones tenían que ver con la exploración en simultáneo. ¿Qué significa eso? Aprendí a usar ciertas herramientas con mis alumnos. Les pedí a mis alumnos que exploren la herramienta y que me enseñen lo que aprendían. Así, por ejemplo, aprendí a usar Scratch Junior. ¿Scratch Junior la conocen? Scratch Junior es la plataforma de programación diseñada en el MIT, que es la versión para los más pequeños de Scratch, que es la plataforma Scratch, si la conocen todos, ¿sí? Es la plataforma de programación de código abierto, pensada para que todo el mundo pueda aprender a programar. Yo tenía los iPads, teníamos la aplicación, pero no sabía cómo usarla. Entonces le pedí a mis alumnos de 4 y 5 años que la exploremos. Fíjense a ver qué pueden hacer, qué descubren. Y esa metodología la sigo usando hasta el día de hoy. Hoy ya sé usar Scratch Junior, doy capacitaciones, tengo una guía para docentes y sin embargo mis primeras clases son prueben, exploren, fíjense, yo me quedo acá cerca y ustedes me van mostrando lo que descubrieron. Y así uno va viendo cómo esa exploración lo lleva a aprendizajes. Y además empieza la colaboración. Mirá lo que aprendí, mirá lo que descubrí, podés personalizar el personaje, podés cambiarle el fondo, podés... Y a veces la linealidad que yo hubiese pensado como docente, en donde tal vez hubiese planificado, presento los personajes, presento el fondo, presento el botón para moverse, no se da en esa exploración. De golpe aprenden a usar bloques de programación que yo tal vez no hubiese presentado en una primera clase. Aprendimos mucho y jugamos un montón. Esto que ven acá es alumnos de sala de 3 desarmando computadoras. El colegio iba a mandar a reciclar computadoras. Yo, bien maestra jardinera, dije no, las maestras jardineras juntamos muchas cosas. Y en este caso les pedí que me dejen todos los dispositivos que eran para reciclar. Y hasta le pedí a la familia que nos envíen teclados, celulares, computadoras viejas, etc. Así me encontré con chicos tratando de sacarse una selfie con un Nokia o tratando de filmarme con celulares sin cámara. En este caso aprendimos que la tecnología requiere de materiales, cables. Descubrimos, ahí si se llega a ver, que adentro de una computadora hay un ventilador. Y nos preguntamos, ¿para qué? Hicimos hipótesis, investigamos, empezamos a descubrir cómo funciona una computadora. ¿Ustedes pensarían que enseñar cómo es una computadora y cómo funciona una computadora es un contenido para sala de 3? ¿Alguno tiene sobrinos, hijos de sala de 3 años? ¿Le enseñarían cómo funciona una computadora? ¿Qué es una computadora? ¿Qué es un output? ¿Qué es un input? ¿Qué es un hardware? ¿Qué es un software? Nosotros lo aprendimos. Aprendimos la diferencia entre hardware, aprendimos la diferencia entre software, aprendimos que había cosas de la computadora que entra información, cosas en la computadora que sale información. Todo eso lo hicimos a través del juego. Usamos los robots, aprendimos sobre fotografía, aprendimos a hacer videos, hicimos videoclips, hicimos proyectos de stop motion, hicimos fotografía digital, y acá siempre cuento una experiencia, porque es la experiencia real. Yo había planificado una secuencia de fotografía. A mí me encanta la fotografía y colecciono cámaras antiguas. Y yo hice mi planificación perfecta y llegué a mi sala y les pregunto a mis alumnos, ¿con qué sacamos una foto? ¿Qué usamos para sacar una foto?
¿Qué me respondieron? Celular. Bien. Y yo trataba de llegar a la respuesta de la cámara de fotos. Y no había manera. Celular, agarrás el celular, apretás el botoncito, le podés poner cosas arriba de la foto. La parte de foto digital la tenían perfecta. Entonces lo que hicimos fue el camino inverso. Hoy, ¿cómo sacan fotos ustedes? Les voy a contar cómo sacaba fotos yo. Entonces llevé una cámara de rollo, sacamos fotos, la cámara no tenía pantalla, descubrimos cómo se sacaban fotos antes y hasta fuimos a buscar fotos antiguas para ver que las fotos no siempre eran a color. Todo ese proyecto se fue armando en la experiencia, porque mi propia experiencia condicionó la planificación. Yo, como viví la época de fotografía analógica, pensé que iba a armar un camino de recorrido histórico con una línea de tiempo hermosa y sin embargo mis alumnos creían que la fotografía era un celular. Trabajamos con realidad aumentada y acá es donde descubrí el pensamiento computacional. Descubrí que para poder desarrollar habilidades para aprender a programar, descubrí que para poder trabajar y comprender lo que son y hacen los robots, necesitábamos desarrollar un tipo de pensamiento específico. Y así es como me empecé a apasionar y empecé a investigar. Como les mostraba, les decía, tenía distintos robots, algunos robots que usan códigos de barra, otros que usan botones, otros que usan tablets, pero para poder entender cómo programar esos robots sentía que faltaba algo. Y eso fue el pensamiento computacional. El pensamiento computacional es lo que compartía, por ejemplo, su compañero, es aprender qué es un algoritmo, que un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos para resolver un problema. Aprendimos que en esos algoritmos a veces hay patrones y cómo podemos identificarlos. Aprendimos a descomponer un problema en partes para poder resolverlo. Todos esos son componentes del pensamiento computacional. Todo ese trabajo me llevó a presentar mi experiencia en una conferencia en Estados Unidos, ASCD, en 2018. Muy humildemente presenté la propuesta de una charla como la que estoy dando ahora para compartir. La charla se llamaba Coding with Young Learners, Learning to Code or Coding to Learn, era en inglés. Básicamente era aprender a programar o programar para aprender. Esa charla se dio en un aula, eran muchos menos que los que somos hoy, 30 personas como máximo, pero eran 30 personas de todo el mundo. Gente que venía de Estados Unidos, de India, de China, educadores, representantes de empresas, etc. Y lo que me sorprendió fue la repercusión que tuvo para esas personas que eran del campo de la tecnología y estaban acostumbradas a un mundo más tecnológico, se sorprendieron por la posibilidad de enseñar estos contenidos en los chicos más chiquititos, 3, 4, 5 años. Hice muchos contactos, pero me traje esa inquietud. Recuerden que todavía no estaban los NAP, todavía no era un contenido obligatorio. Y pensé, esa experiencia que fui a compartir a Estados Unidos, ¿por qué no compartirla en mi país? Y así surgió la posibilidad de escribir mi primer libro. Ese primer libro lo escribí y se publicó primero en Uruguay y después se compartió acá en Argentina. Hoy ya llevo 5 libros escritos, el último, este que traje acá. Después si alguno quiere lo puede chusmear, tengo algunos por si a alguno le interesa. Este libro es el resultado de todo mi recorrido. Pero en ese primer libro lo que hice fue contar esa primera experiencia. Cómo se puede enseñar a programar a través del juego. Después vinieron otros libros que tenían que ver con la educación digital, la articulación entre niveles. Y llegó el momento de poder compartir esa conferencia acá en Argentina. De la mano de la editorial que había publicado el libro, me convocaron para dar mi primer charla a docentes. Esa primer charla fue en Bahía Blanca. Yo pensé que iba a ser en una escuela, otros 30 docentes. Se presentaron 100 personas. Esas 100 personas tuvieron la misma sensación que tuvieron esos educadores en Estados Unidos.
¿cómo hiciste para enseñar estos contenidos en jardín? Y entonces esa sensación me llevó a armar Code and Play. Code significa programar y Play significa juego. Y ese es como el esqueleto de la propuesta. Aprender a programar a través del juego. Code and Play funciona con 3 pilares: la creatividad, desarrollar el pensamiento crítico y pensar siempre en la innovación. La tecnología no es un fin, sino un medio para imaginar futuros posibles. Y hoy vamos a hablar de cómo enseñar tecnología. Pero en Code and Play encontré también un espacio para conectar con otros docentes. Todavía estamos hablando de 2019, 2020, 2019, hasta que llegó la pandemia. En pandemia, desde mi departamento de 3 ambientes con mis 2 adolescentes hijas en escolaría, empecé a conectarme con docentes de todo el país, ayudándolos a buscar la manera de enseñar a través de la virtualidad. Y recuerden que yo soy maestra jardinera. Teníamos que enseñar a chicos de 2 años por Zoom, de 3 años, de 4, de 5. Los mensajes que me llegaban eran: necesito ideas, necesito ayuda. Ayudé a docentes a enseñar a través de WhatsApp, porque no todos teníamos la posibilidad de conectarnos a través de videollamadas. Conocí experiencias de docentes en el interior del país en donde hacían kilómetros para poder conectarse con su celular al Wi-Fi de la municipalidad o de algún local de la ciudad para poder compartirle semanalmente las propuestas a sus alumnos. Code and Play me permitió conocer muchas realidades, pero también entender que la tecnología puede ayudar y puede conectar y puede permitirnos también seguir desarrollándonos. Mis inspiraciones fueron estas 2 personas. ¿Las conocen? Papert, Resnick. ¿Alguien? Levanten la mano. ¿Quién los conoce? Allá 1, 2, 3, 4, 5 por allá. Muy bien. Papert es uno de los pioneros en lo que fue el enseñar a programar. Y yo les decía hace un ratito que yo creía que no sabía programar y con el tiempo me di cuenta que algo sabía. Cuando conocí la teoría de Papert y después también el trabajo de Mitch Resnick es discípulo de Papert, es quien hoy está a cargo del centro de desarrollo en MIT, es quien creó Scratch, la plataforma de programación. Papert es el creador del logo, la tortuguita logo. ¿Alguien la conoce? Ahora de golpe sí, se dan cuenta que no conocía a Papert, pero a la tortuguita. Cuando empecé a investigar y a leer, dije, yo esto lo conozco. Agarré mi WhatsApp, le mandé un mensaje a mis compañeras de colegio y le digo: ¿a ustedes algo de esto les suena? Y todas de golpe: sí, ¿te acordás que usábamos la tortuguita, que había que hacer figuras? La Tortuguita era un programa en negro y verde, si no me equivoco, naranja. Las computadoras no eran Scratch como hoy, de colores y bloques muy divertidos. Pero algo había aprendido en la escuela, que lo había dejado en un cajoncito, y de golpe empecé a conectar ideas. Papert tiene esta frase que dice, o se le asigna esta frase, se le reconoce esta frase que dice: el rol del docente es crear las condiciones para la invención, en lugar de proporcionar conocimientos prefabricados. Y eso es un poco el rol también del docente de tecnología. No siempre van a estar explicando temas. Muchas veces es generar el espacio, generar la oportunidad para que se den esos aprendizajes. Y a mí muchas veces me gusta alejarme de las situaciones para que incluso entre ellos puedan generar ese aprendizaje. Pero sí, por supuesto, es generar las condiciones, ¿no? En mi planificación, pensar cómo voy a presentar esta propuesta, cómo voy a presentar un desafío de programación, cómo voy a presentar un proyecto de construcción robótica para que se den, ¿no?, esos aprendizajes. Mitch Resnick, como les decía, creador de Scratch a su vez,
creó la teoría del espiral creativo, una teoría que yo me la apropié y la uso para todas mis planificaciones, donde él habla que la creatividad se da en una espiral, ¿no? Primero imaginamos algo, él lo pone como ejemplo al jardín de infantes, por algo me habrá gustado tanto Mitch Resnick, donde él habla de el jardín de infantes para toda la vida, ¿no? Que deberíamos como volver al jardín de infantes en el sentido de copiar o de representar, porque en el jardín de infantes cultivamos la creatividad a través de proyectos, de la pasión, de tus compañeros y del juego. Y en este espiral creativo lo que dice es que cuando uno empieza a generar algún proyecto creativo, primero imagina, después crea, después juega o experimenta. Después siempre aparece un otro, yo le muestro, ¿no? Lo que creé, lo que hice, lo que construí, le muestro a un otro y ese otro lo que me lleva es a reflexionar. Y pone un ejemplo que es bien del jardín de infantes, que es la construcción con bloques. ¿Alguna vez vieron a chicos construir con bloques? ¿O ustedes construyeron? Uno construye, se mete, ¿no? En ese estado de construcción, construye, por ejemplo, un castillo, pero cuando aparece un otro, empiezan los comentarios. Ah, pero a este castillo le falta la fosa para los cocodrilos, o tiene que tener un puente que suba, que baje. Y entonces esa devolución del otro me lleva a imaginar de vuelta mi castillo y a crear de vuelta y a volver a jugar y a volver a reflexionar y así se va construyendo ese espiral creativo. Y les pregunto, ¿hay alguna mujer en ciencia y tecnología que creen que me pueda haber inspirado o que los haya inspirado a ustedes? Sí, Marina Bers. Marina Bers, ¿querés contar por qué? Sí. Eh, Exactamente. Marina Bers es argentina, trabaja en el MIT, es del equipo de Mitch Resnick, discípula de Papert también. Ella fue también quien creó Scratch Junior, justamente con su equipo, y fueron quienes crearon robots educativos, esos primeros robots educativos pensados justamente para la enseñanza de robótica en contextos escolares. ¿Alguna otra mujer en tecnología, en ciencia que conozcan o que pueda habernos inspirado, nos pueda inspirar? Les comparto. Ada Lovelace, primera programadora, considerada la primera programadora, fue quien hizo el primer algoritmo. Hedy Lamarr, su tecnología permitió el desarrollo de lo que es el sistema de Wi-Fi, Bluetooth. Radia Perlman, considerada la madre de Internet. Katherine Johnson, esta seguramente no la identifiquen así, pero ella es quien inspiró la película Talentos Ocultos. ¿Alguien la vio? Donde sus cálculos podían, perdón, esa es Gladys West, me estoy confundiendo. No, está bien, Katherine Johnson y Gladys West es quien generó, perdón que me estoy mezclando, Katherine Johnson es Talentos Ocultos, Gladys West es quien hizo los cálculos para la llegada del hombre a la luna y Katherine Johnson, me las mezclé las dos, perdón. Vamos, seguimos. Marina Vers, después les paso la información y si no en mi Instagram tienen las mujeres STEM esta semana. Me las confundí a las dos, perdón. Y la pregunta entonces es, ¿cómo enseñamos con tecnología hoy? Ustedes están preparándose para enseñar tecnología. ¿Quiénes de ustedes ya enseñan tecnología en escuelas? ¿Quiénes están trabajando actualmente? Tenemos 2 manos, 3 manos. El resto todavía no tuvieron, salvo las prácticas, ¿no? No tuvieron todavía experiencias o sí tuvieron alguna experiencia de enseñanza en contexto educativo. Ah, perfecto, perfecto. Tenemos de distintas carreras. Perfecto, listo. Bueno, en sus carreras, ¿usan tecnología para enseñar?
¿Qué usan más allá del proyector? Genial. Páginas, repito, para quienes están virtualmente, páginas de juegos educativos. Por allá decían Google. ¿Alguien, alguna otra? ¿Allá? Padlet. Páginas interactivas que nos permiten como comunicarnos, ¿no? Como Padlet, podría ser Kahoot, ¿no? O páginas que nos permiten generar contenido interactivo. Antes, enseñar tecnología estaba limitado o se creía que enseñar tecnología era enseñar a usar herramientas. Y en mi escolaridad, por ejemplo, yo tuve un año de Word, un año de Excel, un año de PowerPoint. Tengo diplomas de exámenes que rendí de cada una de esas herramientas que hoy no se los puedo presentar a nadie, porque un diploma de Word en el año 2000, 2001 claramente estaría desactualizado. Hoy lo que hacemos es enseñar a pensar, crear y resolver problemas usando tecnología. Albert Einstein decía, la educación no es el aprendizaje de hechos, sino el entrenamiento de la mente a pensar. Y esto, gracias por la aclaración que tenemos otras carreras, se da para todas las áreas, ¿no? No es solamente enseñar una herramienta o enseñar un contenido, sino que lo que necesito es enseñar a pensar, a crear y a resolver problemas. Y hoy más que nunca, con el desarrollo exponencial y rápido de la inteligencia artificial, son habilidades que vamos a tener que trabajar con nuestros alumnos. ¿Alguien conoce a Mark Prensky y su concepto? Él escribió un libro que se llama Cómo enseñar a nativos digitales. ¿Conocen el concepto de nativos digitales? ¿Qué sería ser nativo digital? Sí. Claro, las generaciones, repito, del 2010 en adelante, que nacieron con pantallas, con celulares, etcétera. Esta persona lo que decía es que los nativos digitales nacen con habilidades por haber nacido en un contexto digital y por haber nacido en un contexto con tecnología, saben manejarse de otra manera. Si le preguntamos a cualquier adulto sobre los chicos, probablemente tengan ese concepto aunque no hayan leído su libro, ¿no? Es el famoso comentario de las abuelas, no sabes cómo mi nieto maneja el celular, ¿no? Te abre todas las aplicaciones y las cierra, te manda un WhatsApp y uno dice, bueno, ¿tiene habilidades digitales o es que la tecnología está diseñada intuitivamente para que un niño de 3 años pueda utilizarla? ¿Qué les parece a ustedes? La tecnología, ¿no? La tecnología es cada vez más intuitiva y cada vez más fácil de usar, por decirlo de una manera, porque no necesariamente es fácil de usar. Y a mí me gusta retomar, y perdón que la traiga de vuelta a la mesa, a la pandemia. Si fuesen nativos digitales, ¿les tendríamos que haber enseñado a usar un Zoom, un Meet, a usar Classroom, a mandar un mail, a leer un mail y a contestar el mail? Hay habilidades que se aprenden. Hay habilidades que, por supuesto, yo las puedo desarrollar desde la exploración. Si yo le doy un robot a chicos pequeños, probablemente aprendan a utilizarlo rápidamente. Yo tuve una experiencia con un chico que era autista, donde venía a mi oficina muchas veces para tener un espacio seguro, cerrado, controlado en cuanto al nivel auditivo, y descubrió un kit de Lego, el Kit Coding Express, que es un tren que funciona con unos bloques de colores. Yo no lo había usado todavía, no sabía cómo se usaba todavía, recién había llegado a la escuela y él me pedía, sin verbalizar, pero me pedía utilizarlo. Y le dije que lo íbamos a usar y aprendí a usarlo por su propia exploración. ¿Sí? Los chicos naturalmente exploran, se animan. Hablábamos del miedo antes, ¿no? Los adultos muchas veces nos dan miedo y ese miedo nos condiciona para hacer ciertas cosas. Los chicos son exploradores nativos, eso sí es nativo, son exploradores, son curiosos, pero nativos digitales hoy es un término que se cuestiona, ¿sí? No necesariamente porque nazcan con tecnología tienen que saber usarla o saber cómo se construye.
Esta diapositiva la tengo desde el 2018, cuando empecé a dar charlas, y la sigo sosteniendo con las mismas imágenes y todo. Y es que el objetivo hoy en tecnología, en enseñanza de tecnología, tiene que ser que nuestros alumnos pasen de ser consumidores pasivos a ser productores activos de tecnología. No es solamente consumir tecnología, no es solamente que aprendan a buscar en Google o mirar un video o a usar una aplicación, sino que también entiendan cómo funciona toda esa tecnología y que en un futuro, no muy lejano, idealmente, puedan generar su propia tecnología. Para eso es necesario desarrollar no solo contenidos o saberes, sino también capacidades o competencias. Acá les dejo a Michael Fullan, ¿lo conocen? Michael Fullan, él tiene este libro muy interesante que se llama Deep Learning, donde él habla de las 6 C: la colaboración, la creatividad, la comunicación, el pensamiento crítico, la ciudadanía y el carácter como las 6 competencias para la vida que necesita toda persona. Y acá agregué las capacidades que se incluyeron, por ejemplo, en el diseño curricular de CABA: la autonomía para aprender, resolución de problemas, pensamiento reflexivo y crítico, comunicación, compromiso y colaboración. Hoy muchos diseños están incluyendo la enseñanza de competencias o capacidades más allá del contenido. Porque cuando uno piensa, y sobre todo en el área de tecnología, no es solamente aprender qué es una computadora, es aprender a hacerse preguntas, aprender a ser creativo, aprender a comunicar mis ideas, aprender a trabajar en equipo, aprender de la ciudadanía con respecto al cuidado del medio ambiente, qué genera la tecnología, ¿no? Hoy en día. Y tenemos algunos enfoques pedagógicos clave que nos pueden acompañar en nuestra planificación. Una es el aprendizaje basado en proyectos. En tecnología se trabaja mucho por proyectos, en donde los alumnos tienen que construir algo, pero que sea significativo para ellos. Yo les comparto un ejemplo. Soy docente en primer año, estoy trabajando con Arduino, veníamos trabajando todo lo que es el proyecto de luces LED, aprender a prender una luz, apagar, a programarla, etcétera. Y tengo un grupo de alumnas, no las veía muy motivadas. Habíamos llegado a hacer un proyecto interdisciplinario con la profe de matemática, que son lamparitas perfectas para trabajar los números primos, y ellos tenían que programar 10 luces. O sea, la programación de 10 luces ya la tenían. La parte de matemática les había costado motivarlas. Y lo que les propuse es un desafío Coldplay. ¿Alguien se imagina cuál puede haber sido el desafío Coldplay? ¿Alguno fue al recital o vio alguna vez un recital de Coldplay? Nos ponen pulseras y esas pulseras se encienden y se apagan según la canción, según el lugar en donde estamos. Entonces el desafío que tienen para la semana que viene es generar un show de luces. Elegir una canción que no necesariamente tiene que ser de Coldplay, porque me di cuenta que mis alumnas son más de Tini o más del Duki o más de otros referentes culturales. Les di la libertad de que elijan la canción y lo que tienen que armar es la programación de un show de luces. Por supuesto, en una protoboard con 10 lamparitas LED, no vamos a hacer toda una tecnología todavía, por lo menos por ahora, pero previo a explicarles qué lo íbamos a hacer con Arduino, surgieron preguntas y se empezaron a preguntar: ¿pero cómo funciona la pulsera? Y se contestaban entre ellas. Algunas dijeron que tenía GPS, porque tenía que saber en dónde estaba sentado. Otros dijeron que las pulseras estaban conectadas todas a una base de programación y que podía identificar en qué sector estabas. Otras dijeron ni idea y no sabían pensar hipótesis. Y otras se entusiasmaron al instante, porque era algo cercano para ellas, era algo representativo y además estaba la motivación de que podían elegir la canción, que todavía no sé cuáles son, ya me enteraré la semana que viene. Hablábamos de los makerspace. Los makerspace también van de la mano de lo que es la cultura maker, esto que yo les decía: personas a las que les gusta crear, a las que les gusta generar proyectos, investigar, construir. Y eso también se relaciona a la metodología STEAM. ¿Alguien sabe lo que es STEAM o STEM previamente? Son letras de palabras.
A ver si alguno se imagina. Y en inglés. Les doy la primera. Ciencia, porque es science. Tecnología. E de ingeniería. A, arte. M, matemática. Hoy algunas personas le incluyen una E al principio y STEAM para ecología, por ejemplo. Hay otras que incluyen otras letras relacionadas a otras disciplinas. Básicamente es el trabajo interdisciplinario de distintas áreas, porque en estos espacios maker o en esta metodología maker lo que se busca es justamente el trabajo interdisciplinario, que si uno se pone a pensar es lo que sucede en la vida real en un proyecto de tecnología. En un proyecto de tecnología, de construcción, ¿no? Un proyecto hablando de, por ejemplo, la construcción de, yo les pongo siempre el ejemplo a mis alumnas de un robot aspiradora. Quienes construyeron el robot aspiradora necesitaron de la tecnología para programarlo, pero también necesitaron de alguien de diseño y de arte, porque a nadie le gustaría tener un robot aspiradora que se vean cables y que tengan cosas feas, ¿no? Como que los robots aspiradoras van a estar en el living de nuestra casa. Matemática, porque hay un cálculo y un plano que se va generando con esa programación, y por supuesto la ingeniería para poder entender cómo tiene que funcionar ese robot. Aprender haciendo es básicamente la cultura maker, integrando en este caso las disciplinas. Y por supuesto que ahí aparece la creatividad. Después, por supuesto que es el pensamiento computacional, una gran base para la tecnología, como les decía, aprender lo que es la descomposición, un algoritmo, la secuenciación, el poder identificar patrones, son habilidades necesarias para después poder desarrollar programas o generar programas para controlar robots. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la inteligencia artificial. Hoy ya nuestro modelo, así como en tecnología que nos aparece en todas las charlas, dicen algo más IA, ¿no? Todo es como la IA aparece y nos inunda. Pero es porque así es como está. Para trabajar con IA no es solamente enseñar cómo, ¿sí? Podemos tener un montón de habilidades del cómo hacer un buen prompt, cómo usar inteligencia artificial para generar un podcast, un video, una foto, etcétera, sino también para qué me puede servir y qué impacto tiene la inteligencia artificial en mi vida, pero también en nuestro planeta. El rol del docente, como les decía, es ser facilitador y guía, no es solamente transmitir conocimientos, es crear espacios donde los alumnos puedan experimentar, equivocarse y aprender del error. Yo siempre en mi capacitación de robótica y programación digo que el error es parte del aprendizaje. Yo necesito que mis alumnos se equivoquen, porque de esa manera es donde puedo generar una nueva pregunta, una nueva hipótesis. Si yo les doy un desafío que mis alumnos lo pueden resolver, no hay aprendizaje, no hay nada que se están cuestionando o que tengan que investigar. Entonces, siempre entender el error como parte del aprendizaje y hasta protagonista del aprendizaje. Y, por supuesto, inspirar curiosidad. Y yo esto lo uso mucho y es que el docente no tiene todas las respuestas. No solo porque muchas veces es realidad, o sea, muchas veces no sé la respuesta y la tenemos que buscar e investigar juntos, sino que también el no saber la respuesta, aunque la sepan, a veces genera preguntas, genera la acción del alumno de, bueno, no me dio la respuesta, tengo que buscar la respuesta. Ese buscar la respuesta puede ser preguntarle a un compañero, puede ser buscar en Google o lo que hacen hoy los alumnos que es buscar en ChatGPT. ¿Qué enseñamos en tecnología? En nivel inicial o primer ciclo trabajamos con lo que es la programación desenchufada, es decir, enseñamos a programar sin tecnología, con actividades, con juegos, involucrando el cuerpo, aprender a armar secuencias, a armar algoritmos, a dar instrucciones, a recibir instrucciones. Aprendemos a programar con aplicaciones, como puede ser Scratch Junior o un montón de otras que hay disponibles. Aprendemos también a usar la tecnología, pero como recurso. Yo siempre comparto que la tecnología puede ser una fuente de información, puede ser un recurso didáctico,
pero también puede ser un recurso en sí mismo. Yo puedo usar una tablet para sacar fotos, puedo usar un celular para hacer un podcast, puedo usar una computadora para armar una presentación, ¿sí? El recurso en sí mismo, más allá del recurso didáctico como podría ser mirar un videocuento o escuchar un podcast como recurso digital. ¿Se entiende la diferencia? En secundaria ya nos podemos, o segundo ciclo de primaria, ya nos podemos animar a otros kits, como se lo llama, o a otras propuestas. ¿Alguno conoce algo de lo que está en la pantalla? A ver, por allá. Fuerte, fuerte que no los escucho. Impresora 3D, Arduino para armar circuitos con el protoboard, Microbit, por allá. La aplicación, la que dice MIT, que es App Inventor, que es una plataforma para crear aplicaciones. ¿Alguna otra? Tinkercad, que es un simulador que me permite generar diseños en 3D o generar circuitos. Si no tengo un Arduino, porque el cole no pudo comprarlo, porque yo no pude comprarlo, Tinkercad es una plataforma gratuita con la que yo puedo generar circuitos, esto mismo que ustedes ven a la derecha, que es el proyecto de las lamparitas para nuestro show de luces musicales. Eso mismo que mis alumnas lo hacen con el kit físico, los componentes electrónicos físicos, lo hacen primero en Tinkercad y probamos y hacemos simulaciones sin el riesgo de que quemen las lamparitas porque no conectaron, por ejemplo, las resistencias o porque no tengo tantos componentes disponibles. Tinkercad es un simulador que además me permite generar también, por ejemplo, diseños para impresiones 3D. Hoy las impresoras 3D también, no necesariamente si tenemos en el cole, pero uno puede exteriorizar impresiones y hay proyectos muy interesantes que se pueden hacer. Hacer impresiones 3D para buscar soluciones de la vida real. En mi cole hay un proyecto de impresión 3D de juguetes que diseñan las alumnas en cuarto año para que se regalen en un evento solidario del Día del Niño. Podemos diseñar desde piezas para juegos, ¿no? O sea, con una impresora 3D hoy las posibilidades son inmensas. Tenemos la placa de abajo, ¿alguien la conoce? La que parece un joystick. Sí, Makey Makey, exactamente. Esa plaquita lo que me permite es hacer comandos que se programan en relación a las teclas de mi teclado. Entonces tengo la flecha para arriba, para abajo, izquierda, derecha, el espacio, el enter o algunas otras teclas que puedo programar. Yo lo puedo programar con Scratch y entonces puedo hacer físico juegos de recorrido que cuando llego a un casillero algo en la pantalla sucede, que puede ser desde que aparezca una imagen, un audio, ¿sí? O un video, etcétera. Y hay videos muy divertidos que les recomiendo que busquen después. Los creadores de Makey Makey, el video más famoso de ellos es un piano hecho con bananas, porque esta placa lo que hace es generar conductividad de la electricidad y entonces si yo conecto esta placa con los cables, como le dicen mis hijas y mis alumnas, el cable cocodrilo, ¿no? Ese cable, esa pinza cocodrilo, si yo conecto esas pinzas a algún elemento que permita la conducción de la electricidad, ese elemento, si yo lo toco, genera el comando en la computadora. Hay muchos programas que ya están hechos, desde el piano, tambores, Pac-Man, Mario Bros, Tetris, juegos que seguro no conocen algunos por acá, por sus edades. Eh, y obviamente nosotros podemos generar nuestros propios videojuegos o a estos proyectos interactivos, donde los chicos después pueden construir cosas, pueden construir un instrumento como una guitarra, y cuando toco las cuerdas de mi guitarra, suena una canción en mi computadora. También tenemos las propuestas interdisciplinarias en lo que es la enseñanza de tecnología.
Estas son 3 propuestas que compartí en Code and Play en este año. Una de ellas fue un escape room. ¿Saben lo que es un escape room, un juego de escape? ¿Jugaron alguna vez? Si no, les recomiendo que vayan a una sala de escape, que son muy divertidas. Un escape room básicamente es generar un desafío en donde hay que cumplir misiones para resolver algo. En general, hay una temática que puede ser un misterio, algo que hay que ayudar para resolver, salvar algo para que podamos seguir con, en este caso, por ejemplo, la Revolución de Mayo. Y en este caso, este escape room incluía propuestas de tecnología. Por ejemplo, un recorrido virtual de lugares y ciudades, el recorrido interactivo del Cabildo, que está disponible en la página del museo. O sea, incluía cada uno de los desafíos una propuesta, pero que no necesariamente tenía que ver con robótica o programación, sino que abarcaba otras habilidades digitales, como podían ser plataformas o herramientas. Y después estas últimas dos, ¿alguien vio el stream del CONICET? Quien no pudo verlo, ¿no? Porque yo lo que dije es, nos inundaron las redes, más allá de que pueda no haberme conectado a verlo en vivo, todos sabemos hoy que hubo un stream del CONICET. Ese stream sucedió casi todo el tiempo en lo que fue el receso de invierno, y yo lo que compartí es un proyecto STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, relacionado a el proyecto del stream del CONICET, donde, por ejemplo, se arma, una de las propuestas tenía que ver con armar una instalación artística con proyecciones del fondo del mar, o podía ser generar una investigación o la creación de un avatar o de una especie que se descubría en su propio stream, o hasta generar su propio stream con una cámara dentro de lo que podría ser un aula. Y de la mano de ese proyecto, compartí otro que es inspirado en las obras de Antonio Gaudí. Tuve la suerte de visitar a mi hermano que vive en Barcelona y quedé muy impactada por la obra de Gaudí. Visité Casa Batlló y la Sagrada Familia, y entonces compartí también un proyecto de STEAM en relación al uso de tecnología, pero donde, por ejemplo, en este proyecto el arte tenía mucho más peso, ¿sí? Porque eso es lo que a veces pasa en estos proyectos, no necesariamente todo es tecnología, a veces puede haber algo más de arte o de matemática, etc. Estos recursos están disponibles en la página, son gratuitos, los pueden descargar para conocerlos. Van a salvarse de esta dinámica, pero les dejo la pregunta para que se la hagan internamente, y es, si tuvieran que pensar en una experiencia educativa transformadora con tecnología, ¿cómo la diseñarían? Y esto no es solo para quienes enseñan tecnología, sino realmente pensar en el sentido pedagógico de la tecnología. Yo siempre me auto boicoteo y digo, la tecnología se suma a una planificación cuando la profundiza, cuando la enriquece. No es tecnología por tecnología. Tengo el proyector en el aula, pero en la clase que voy a hacer no lo necesito, no lo uso. Tengo las computadoras, pero no las necesito. Puedo hacer un intercambio corporal con material, no la uso, ¿sí? Siempre pongo un ejemplo de vuelta de pandemia, pero porque para mí es el claro ejemplo. Me escribían 10 o 20 docentes por día para que les enseñe a usar o les comparta la ruleta de los nombres. La usaron, algunos se ríen porque la usaron. Y yo les decía, si vos tenés a niños de sala de 2 o de 3 años en un Zoom, entre lo que compartiste pantalla, la ruleta dio vuelta, le hace todos los aplausos y todo para elegir un nombre, para que ese chico en realidad me muestre su juguete favorito en la pantalla, agarrá papelito, cortá el papelito, poné los nombres, una bolsa y sacá el nombre. ¿Sí? La tecnología ahí no iba a enriquecer la propuesta. ¿Podía entretener? Sí. ¿Podía ser novedoso? Sí. ¿Podía llamar la atención para las familias que estaban en el Zoom? Sí. Pero para lo pedagógico iba a ser un obstáculo en vez de algo que beneficiara. Algunos desafíos y algunas oportunidades que tenemos. Desafíos, fake news, infoxicación. ¿Escucharon alguna vez ese concepto? La cantidad de información que tenemos, pero que no sabemos si es verdadera, si es falsa, dónde la encuentro, quién lo dijo, si lo dice tal medio, si no, lo que me llega. El consumo de las redes sociales
y la salud mental. Hoy es una gran problemática y esto va de la mano también de la cultura influencer. Hoy estuve participando del Festival de Innovación y hablaban justamente de esto, donde los influencers, además de que hay sesgos, ¿no? A las mujeres les enseño a maquillarse y hago el hall de compras, a los varones, bro, cripto, te voy a enseñar a ser millonario, ¿no? A mí no me tocó por lo menos ningún video que me diga, bro, girly, aprende a ser millonaria, ¿no? Sesgos, ¿no? Sesgos no solo están en la inteligencia artificial, sesgos en redes sociales. Brecha digital, no todos tenemos acceso a la tecnología de la misma manera, a los recursos, a la conectividad, a los conocimientos. Y algo de lo que no se habla tanto, y hoy es una problemática de nuestro país, es la contaminación ambiental. ¿Alguien sabe lo que sucede con el litio, por ejemplo, en Argentina? Hay pueblos en Jujuy, en Salta, luchando activamente hoy por la contaminación del agua en sus tierras. Pero hay algo que puede ser positivo, no vamos a pensar en el pesimismo de la tecnología. La inteligencia artificial generativa nos sirve como docentes, como personas, es un apoyo, es un asistente, nos permite generar propuestas con mayor accesibilidad, puedo adaptar el contenido, puedo generar una personalización en el aprendizaje y además hoy, algo que todavía no está tan explorado, es que la inteligencia artificial ya desarrolla código, es decir, la inteligencia artificial ya puede programar, generar código. Entonces, esa posibilidad que hoy se está conociendo va a abrir las posibilidades a lo que es el desarrollo tecnológico. Enseñar tecnología hoy no es preparar a los alumnos para usar la próxima aplicación, es darles las herramientas para imaginar y construir un mundo que todavía no existe. La tecnología cambia todos los días y con ella yo también tuve que aprender a reinventarme. Así es como creé mis propios recursos didácticos, diseñé un juego para enseñar programación y pensamiento computacional desenchufado, publiqué mi primer podcast. Hoy doy capacitaciones en escuelas, doy cursos, hago recursos para compartir y hacer un poquito la vida más fácil a los docentes, doy asesorías a docentes y a escuelas. Como decía Analía, también estuve a cargo de una diplomatura en la Universidad de Morón. Lo que se viene en Code and Play es un proyecto en el que vengo trabajando que se llama Pequeños Programadores, donde justamente en mi plataforma tener recursos y capacitaciones para los docentes de los más chiquititos. Y vengo trabajando a lo largo de este año en propuestas STEAM, que me parece que es un área con mucho potencial y poco explorado todavía. Hoy soy emprendedora, soy coordinadora digital, soy profe en los 4 niveles, soy mamá, estudio la especialización en tecnología educativa, estudio la licenciatura en educación y en mi tiempo libre, aunque no lo crea, soy actriz y productora de teatro. Si es que tengo tiempo libre, se estarán preguntando. Cuando la tecnología se convierte en vocación, dejamos de enseñar solo herramientas. Enseñamos a imaginar, a crear y a transformar. Y esa, sin duda, es la vocación más poderosa que podemos tener. Sean ustedes, los invito a hacer la chispa que enciende la curiosidad y la creatividad en sus alumnos, porque quizás un día ellos también recordarán ese momento en que la tecnología se convirtió en su vocación. Muchas gracias. Ahí les dejo todos mis datos de contacto si a alguien le interesa conectar o si quieren conocer algo más de mi desarrollo profesional o de los recursos que tengo. Y los invito, si todavía no lo hacen, a conectarse a través del Instagram, que es donde comparto todos estos recursos gratuitos y también voy cortando un poco mi experiencia y estos eventos en los que participo. Gracias. ¿Cierto? Sí. Bueno, muchas gracias, Mara. Espero que les haya gustado mucho y les haya servido este espacio que compartimos hoy. Ahora vamos a continuar con Tessy y con Paola, donde vamos a hablar justamente sobre cómo aporta la inteligencia artificial a el trabajo docente de la planificación, etcétera, entre otros. Y vamos a aprovechar para dar un regalo y un aplauso nuevamente a Bola.
Bueno, algo más. Mientras no se pierdan esta parte, no se escapen. Bueno, pueden ir al uno y volver, pero muy rápido, ¿eh? Mientras voy presentando a Ceci y a Paola, que ya las conocen. Vení, vení, vení. Y para que no sean tímidas, vamos a hacer como un diálogo, como un ping-pong. Sí, siempre así, acá. Sí. Bueno. Innovando. Así las vieron ya a Ceci y a Pau por acá, con su deck, sí. Ceci es la coordinadora de informática, ¿sí? Y profe de varias materias, y Pau es profe en el profesorado de informática. Y además es exalumna nuestra, así que estamos re orgullosos. Como todos los profes que tenemos acá en Consudec, que fueron alumnos nuestros antes, ¿eh? Que tienen ese plus que nos encanta. Ahí está Agos, a ver quién más, que no se pasa la típica, ¿no? Tommy, bueno, y mucho más no veo, chicos. Bueno, Pau, contame, ¿qué estudiaste además de Consudec y dónde trabajas? Además de acá, para que sepamos. Bueno, entonces, ¿qué estudié? Estudié arquitectura, estudié música, como que cada caso, licenciada en educación, y soy especialista en un par de cosas. Dale, contanos. En innovación, en tecnologías digitales, algunas cuestiones en las transitadas. Muy bien. Y trabajo acá, trabajo en la Universidad de Programación y Robótica y Inteligencia Artificial, y trabajo en el Ministerio de Educación, soy asesora del nivel medio. Muy bien. Pues tenemos que hacer así porque si no son muy humildes y no lo quieren contar. Entonces queremos saber. Cecilia Vázquez. No. Dale, contanos. Bueno, buenas noches, buenas tardes, noches, Juana. Bueno, yo estudié licenciada en la Nación, en Tecnología Educativa en la UBA. Trabajo en chequeado, no sé si saben, pero es periodismo de datos. Aquí trabajo en el área de educación ya hace muchos años. Y aquí ya estoy hace unos cuantos años como profe y coordinadora del departamento de informática. Y también, bueno, trabajamos juntas en algunos proyectos con Pau, y nos volvimos a encontrar acá. Fue como casualidad. Así que sé que no destino, casualidad. Casualidad o destino. Casualidad. Bueno, muy bien, chicas, entonces las escuchamos. Ahora que se fuera la silla. ¿Cómo no? Esto. Muy bien. Ah, no sé si. Sí, no la fío. Bueno, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien ahí? Muy bien. Ceci, acá hay una silla. Deja de hacer link. Vamos a intentar acá con un micrófono entre las dos. Vamos a esperar a que esté la presentación. Y vamos a hablar sobre inteligencia artificial y educación. Y educación y prácticas docentes. Y prácticas docentes, sí. Vamos a darle unas vueltitas. Unas vueltitas. Sí. Sí. ¿Y dónde está? Mandé por mail. Denos un segundito que, como dice Tuzán, puede fallar. Sí. Se ve.
Mío, no sé si cuál era. La arroba no. Con esto me dices que no veo. Igual, la misma. Sí, sí. Sí. No, Ay, claro, es cierto. no. Siempre estoy con la web. Y acá era. ¿Ahí ve qué es? No. Chicos. No. Anteojo. Continuar. Escuchame, si no, si lo tenés, mándamelo. No, no. Espera. Sí. ¿Dónde será, no? Oh, pero vamos a seguir. Ah, bueno. Es esta, no, mentira, no. Ahí va. ¿Cuándo? Vos agarrás. Sí. Bueno, queríamos meterles un poquito de suspenso. No. Estamos más, sí, más para acá, para yo no. Ahí va. Ahí está. Bien. Un poco la idea era pensar como docentes o como estudiantes del profesorado, ¿qué desafíos y qué oportunidades nos presenta la inteligencia artificial? Es algo que ya está, que está dentro de las lógicas, que se instaló, que está presente. Bueno, ¿qué hacemos como docentes, como formadores, como educadores con ese recurso, con esto que nos está pasando, ¿no? Sí, también pensar un poco cómo la vamos a utilizar adentro del aula y cómo la vamos a utilizar nosotros como docentes para nuestra propia práctica. Entonces, la idea de hoy un poco es marcar algunos desafíos, conocer cómo funciona y también tener en cuenta algunas herramientas que nos pueden servir para seguir trabajando dentro del aula y fuera del aula, ¿sí? Uno de los grandes desafíos que nos plantea actualmente tiene que ver con, esta capacidad de predecir el futuro, lo que dice la OEI, que está asociada cada vez más con la posibilidad de controlar o de modelar o de diseñar, ¿no? Y que tiene que ver con los cambios educativos. Entonces, un poco con Pau nos poníamos a pensar si nos quedamos repensando o si nos adaptamos a los cambios, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre uno y la otra? Cuando uno repiensa, rediseña,
no está pensando solo en cómo incluir esa tecnología, que es un poco lo que WADA estuvo trabajando, ¿no? Que tiene que ver con las tecnologías educativas, sino tiene que ver con cómo potencio, ¿sí?, mi propuesta pedagógica con una tecnología que hoy es la inteligencia artificial, pero mañana va a ser otra, ¿no? Entonces, el gran desafío es poder readaptar, repensar, rediseñar nuestras prácticas, teniendo en cuenta a la IA no como, esto que nos puede sustituir, nos puede, ahora que los chicos van a venir con todo, con la IA, qué hacemos, qué no hacemos, cómo evaluamos, sino como un desafío y como una oportunidad para repensar qué vamos a hacer, ¿sí? Creo que dentro de lo que es planificación y lo que es pensar cómo enseñamos en tanto estrategias, la inteligencia artificial no solo nos está mostrando que el modo, el cómo, las metodologías van cambiando, sino también nos está demostrando que nosotros también tenemos otras herramientas para armar nuestras planificaciones, pensar nuevas prácticas, pensar nuevas evaluaciones, ¿sí? ¿Enseñamos para evaluar o enseñamos para aprender? ¿No? Hay algunas preguntas que también nos trae la inteligencia artificial en tanto a cómo abordamos y cómo queremos ser docente. Que atraviesen una experiencia pedagógica de aprendizaje o enseñamos contenido y evaluamos esos contenidos. Solamente eso. Y también entra acá algo sobre el sentido que tiene que ver con ser protagonista de esos cambios. Como docentes, somos protagonistas de esos cambios, ¿no? Dejar una huella en nuestros estudiantes de que aprendí algo y ese algo sea una habilidad, una posibilidad de hacer, una posibilidad de crear, de producir, bueno, es muy distinto a cuándo fue la Revolución de Mayo. Nos reímos porque decíamos qué es lo importante de saber de la Revolución de Mayo, que fue en 1810, que se dio, que tal y tal asistieron, cómo fueron los datos duros, o entender el concepto detrás de la revolución, qué implicó, cómo nos conformó, qué matriz nos dejó instalada, cómo pensar esos modelos que están detrás de todo aquello que nosotros consumimos cultural y simbólicamente, ¿no? Poder pensarlo desde ese lugar. Entonces, nuestra invitación es pensar a las inteligencias artificiales como modelos que nos permiten llegar a hacer preguntas y llegar a algunas respuestas. Modelos que tienen ciertas lógicas. Por ejemplo, para una inteligencia artificial, la palabra educación, que tiene un sentido muy, muy lindo, porque en latín quiere decir educere, quiere decir sacar afuera, ¿sí? Educar implica sacar afuera. Eso que yo tengo, hacerlo cuerpo, hacerlo palabra, hacerlo presencia, hacerlo acto. Para nosotros como educadores, educar tiene un sentido simbólico y nos convoca desde un lugar. Para una inteligencia artificial son dos tokens, edu y ar, ¿sí? Lo que va a hacer es pensar, tomar esa palabra y bajo un modelo de predictibilidad que se mide en tokens, que son pedacitos de palabras, va a decir que lo más probable es que después de educ venga acción o venga ed. Entonces, educar, educación, mide tokens y prevé que lo más probable que uno diga después de eso sea otra cosa. Y que los modelos que se construyen dentro de ese recurso tienen esa lógica de predictibilidad, ¿sí? No te va a dar la respuesta correcta, te va a dar la más predecible, la que se espera que suceda, la que cuando no sabemos muy bien una respuesta y algo nos acordamos de la punta, decimos lo que nos parece que está más cerca, lo más posible, esto que está ahí. Bueno, la inteligencia artificial es ese tío todólogo que lo que no sabe inventa y lo que no lo predice por una cuestión de cercanía, pero eso construye un modelo.
Un modelo que nos da respuestas a nuestras preguntas. Cuando le preguntamos, ¿qué hacemos acá hoy en el Consudec? Nos va a decir, y algo nos va a contestar, por más que no sepa qué está sucediendo hoy acá. Alguna respuesta nos va a dar. Y ese proceso que sucede en la construcción de esa respuesta es lo que se llama opacidad de datos. Es como la caja negra. Yo tengo una pregunta y tengo una respuesta. ¿Qué pasa en el medio? Depende del modelo con el cual estoy trabajando. Entonces nos pareció súper interesante pensarla en este sentido. ¿Qué modelos hay detrás de eso que nosotros preguntamos, que nos da una respuesta y que asumimos que puede ser verdad? Porque es una respuesta, pero no toda respuesta es una certeza. Entonces, está bueno pensarlo de este lugar, que nosotros le hablamos con el corazón y ella nos contesta con tokens. Está bueno desde ese lugar. Está bueno ese lugar y también pensar qué diferencia hay, ¿no? Entre inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa, ¿no? Que inteligencia artificial hace años que estamos, digamos, que las tenemos, ¿no? Cuando Netflix nos dice qué podemos llegar a ver, también ahí hay algo. Cuando nos dice Google Maps cuál es el camino más rápido para llegar a un lugar, también. ¿No? Entonces, esas inteligencias también son inteligencias artificiales. Lo generativo tiene que ver con lo que dice Pau, ¿no? Es como, yo digo, como un gran DJ de música, ¿no? Que tiene muchas canciones, ¿no? Y entonces cuando le pedís un tema, agarra pedacitos de cada una de esas canciones y arma un tema. ¿Es nuevo, de cero? No. Es por predicción de algunas de las canciones que están ahí, que ya tienen guardado, ¿no? Bueno, un poco esa es la metáfora de cómo funciona. ¿Por qué es bueno saber cómo funciona? Principalmente porque es necesario saber cómo le pedimos, ¿no? Que no estamos googleando, ¿no? Entonces es importante saber qué está detrás para poder saber cuáles son, cómo se hacen esos buenos prompts, ¿no? Eso que le estamos pidiendo. Sí, explícame paso a paso, ¿no? ¿Por qué llegas acá? Explícame paso a paso cómo fue esa deducción. Hay un montón de estrategias. De hecho, hay ingeniería de prompts, ¿no? Cómo se pregunta, los prompts de Rita. Hay varias cuestiones. Pero acá lo que nos convoca es saber que uno estudia a veces con inteligencia artificial porque necesito un resumen rápido de eso que sucedió, porque ChatPDF me va a dar las 5 preguntas nodales, porque puedo resolver de una u otra forma. Pero ojo, porque esa respuesta no va a ser la más certera, va a ser la más predecible. ¿Sí? Un poco la idea era esto. Entonces, eso que es predecible se construye a través de modelos de información que va tomando, de datos que va tomando y de modelos que lo pensaron personas. Total. Y ahí digo, la IA no es neutral, ¿no? Sepamos que la IA está entrenada por humanos y los humanos tenemos sesgos y tenemos prejuicios y por lo tanto también tenemos que saber que cuando le pedimos algo puede, y en general acá hay una investigación, un caso de Bloomberg que a través de más de 5.000 imágenes creadas por inteligencia artificial, preguntando diferentes tipos de prompts que tenían que ver con los oficios y relacionados a delitos, había ciertos estereotipos, ¿no? Que tienen que ver con lo que refleja un poco lo que la sociedad predijo, exactamente. Sí, esta investigación es interesante porque lo que hace es pedirle 5.100 y algo imágenes de gente trabajando. Cortito el pro. Entonces los resultados tenían que ver con, la nota se llama Todos los CEOs son hombres blancos. Tiene que ver con cuestiones que se van dando que el modelo de la inteligencia artificial no lo tiene, pero se construye a partir de lo que uno va repidiendo y repensando y repreguntando, decir, bueno, esta foto hacémela así. Nosotros hicimos la foto de esta charla con inteligencia artificial. Yo le pedí que me hiciera más flaca. Y uno va repreguntando, y esa repregunta se va construyendo en ese modelo que me va a dar una respuesta.
Entonces, está bueno tener presente que si vamos a usar inteligencia artificial para diseñar nuestras clases o para responder un trabajo práctico porque no llegamos, va a haber un sesgo detrás. Ojo, hay que leerlo, hay que fijarse si eso que dice ahí es lo que yo pienso o es lo que predice que todos pensamos. Y si dice el dicho que si más de una persona piensa lo mismo hay un error. Así que si todos pensamos lo mismo, dudemos. Y eso es una gran herramienta que tiene la educación, ¿no? Invitarnos a dudar. Vamos. Bueno, así como la inteligencia artificial no es nueva, el MIT, el primer instituto, hoy Guada lo trajo, Papert, en los 70 crea el primer instituto de inteligencia artificial. O sea que de nuevo tiene poco, ya tiene unos cuantos años. Y la frase esta es mucho más vieja. ¿Conocen a Simón Rodríguez? Simón Rodríguez fue un maestro que pensó la América y un maestro que se fue a Europa a buscar a otro Simón que era Bolívar y decirle, yo fui tu maestro y necesitamos que vuelvas porque necesitamos inventar algo nuevo o erramos, le dice. Él tiene la frase inventamos o erramos. Y Simón, que pensó y educó y acompañó a quien después pensó la América, a San Martín y a Bolívar, va a decir, enseñemos a los niños a hacer preguntones desde esa época, o sea, enseñemos a preguntar. Y hoy, en tiempos de inteligencia artificial, esto sigue siendo como una premisa necesaria, ¿no? Es necesario saber preguntar y saber entender que la educación que nosotros, como garantes de derecho que somos, ¿no? De hacer que nuestros estudiantes aprendan de la mejor forma posible, de la más singular, de la más integral, de esa educación que me va a permitir desear cosas nuevas después de que pase por esa instancia, ¿no? Decía Caro hoy, la educación transforma. Entonces, para que eso suceda, enseñar que estas cosas, que estos modelos, que estos sesgos, que estas herramientas son artefactos culturales es necesario, ¿no? Total. Y acá también tengamos en cuenta que saber preguntar tiene que ver mucho con saber resolver problemas. Y un poco ahí, que Guada también lo mencionó, ¿no? Que es una metodología que, si bien en tecnología lo usamos mucho, es necesario empezar por cuál es la necesidad, cuál es el problema, para poder ir desarrollando diferentes estrategias que tengan que ver no solo con Y me obsesiono por saber si lo hicieron con inteligencia artificial. Entonces, entro a Quillbot y le digo, por ejemplo, y le digo, chequéame, que esto está demasiado bien escrito. Y me dice que sí, que un 97% está hecho en inteligencia artificial. Cualquier cosa que agarre mía, que soy disléxica, va a decir que está en ese porcentaje, porque yo escribo y después se lo paso y me evito tener que ver qué letra di vuelta. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Por ejemplo, en secundaria los otros días me contaron, yo no lo sabía, lo que hacen es pasarlo por un traductor a francés y de francés de vuelta a español. Entonces, eso no te lo reconoce la inteligencia artificial como hecho por inteligencia artificial. Porque tiene errores. Errores que se entiende que la inteligencia artificial no va a tener. Porque no se va a equivocar. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, lo paso por algo que sea, una aplicación que sea indetectable. Entonces, lo paso por ahí y vamos así, como retrucándole a la inteligencia artificial y hasta dónde llegamos, y es una batalla que tenemos perdida, porque se les van a ocurrir cosas nuevas. Y está bien, y eso está bueno que suceda. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con eso que nos está pasando? Va a decir, Freud tiene una frase que dice, ¿qué tiene que ver usted con esto que le está pasando? Bueno,
¿qué hacemos con esto? Y plantearnos esta pregunta, ¿lo mal hecho es más humano? ¿Está bien? ¿Estamos buscando que lo hagan peor? Digo, estamos en una encerrona, ¿no? Sí, y es algo que nos atraviesa en todos los niveles. O sea, creo que menos los más chiquitos, después es en todos los niveles. Y si, ¿qué pasa si me traen un trabajo hecho con inteligencia artificial? ¿Lo considero? ¿No lo considero? Y ahí nos preguntábamos un poco con Pau, ¿no? Esto está conviviendo con nosotros, ¿no? Entonces es buscar las estrategias para poder no solo incluirlo, sino también entender qué habilidades está detrás del uso de las inteligencias artificiales. Hay un montón de habilidades. Búsqueda de fuentes, validar información, preguntar, saber preguntar, dar contexto. O sea, hay un montón de otras habilidades que quizás en nuestras consignas o en nuestras evaluaciones no las sumamos cotidianamente. Y quizás es una oportunidad para repensarlas. Sí, sí. Los otros días, ahí veo a uno de mis alumnos, me decía, usa chat PDF, le digo yo. Me dice, profe, eso es copiarse. Digo, no llegaste a leer el texto. Fíjate que 5 preguntas te hace, son las mismas que te hago yo. Y entre que vamos y volvemos en las preguntas y las no preguntas, les aseguro que leyeron el texto mucho más. Es quizás una lectura no lineal. Quizás. Bienvenido al mundo de la lectura no lineal. Pero hay habilidades detrás. Entonces, ojo, digo, hoy no les traemos ninguna certeza, ¿no? Hoy tenemos todas preguntas. Algunas herramientas y muchas preguntas, pero ojo, que no busquemos que hagan las cosas mal, ¿no? Vemos qué hacemos con esto. Y tenemos algunas experiencias y algunos recursos. Teach.AI, ¿lo conocen? Es una inteligencia artificial para docentes. Dice, menos tiempo diseñando, más tiempo enseñando. Bueno, yo tampoco estoy segura si menos tiempo diseñando está mejor. Pero nos hace unas sopas de letra hermosas. Pero para hacer una sopa de letra tengo que poder sacar conceptos principales, tengo que poder tener un texto. Nos hace mapas mentales, que considera que es lo más probable que suceda, es que ese mapa mental se configure así, pero habrá tantos mapas mentales como mentes dando vuelta también. Total. Entonces, es un recurso valiosísimo. Van a decir algunos autores que deficiencia cognitiva es fundamental, ¿no? Porque no pierdo tiempo en hacer las líneas en Word, armar la sopa de letras. Me lo va a resolver. Ahora, ¿cuál es el sentido de usar ese recurso? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Cuál es mi objetivo pedagógico? ¿Cuál es mi propósito didáctico? ¿Qué quiero que aprendan y qué quiero enseñar? Es una pregunta que me tengo que hacer. Después, si hago la sopa de letras ahí, perfecto. Y si lo resuelven, lo más probable es que busquen la palabra cuando uno le ponga la definición, la googleen, la pongan en el chat. Funciona igual, porque la idea es que transiten ese concepto, ¿no? Tal cual. Y creo que también es importante esto que también lo linkeo mucho con lo que decía Guada al principio, pero tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el sentido pedagógico? Si la tecnología no suma, ¿para qué la voy a sumar? ¿No? O sea, ahí lo más importante es preguntarnos el sentido de ese proyecto, de esa propuesta. ¿Y Sí. vamos al segundo? Vamos al segundo. ¿Por Y qué? el segundo, por ejemplo, es el aprendizaje guiado, que hay muchas de las inteligencias que lo tienen. Gemini lo tiene como bien afiladito, que es un botoncito que está debajo que dice, necesito que me hagas un aprendizaje guiado. Entonces no te va a dar la respuesta. O sea, ¿cuánto es 2 más 2? No te va a decir que es 4. Te va a decir, pensemos. Tengo 2 manzanas, le sumo otras 2 manzanas, si cuento, y te va a dar todo el proceso. Hay un elemento que nos olvidamos de poner, que es muy hermoso, que cuando las inteligencias artificiales no saben la respuesta, dicen que alucinan, ¿no? Porque crean una nueva. Y a veces en ese paso a paso nos damos a cuenta que está alucinando un poco. Entonces está buenísimo como estrategia decirles, chicos, yo busqué esto, ¿les parece que está bien? Enseñemos a hacer preguntones, decía Simón. ¿Está bien el paso a paso? Y ahí quizás es lo que decías vos.
¿Para qué educamos? ¿Para acreditar o educamos para salir transformados? Para poder leer ese proceso. No solo Gemini tiene, digo, pues si alguno lo quiere buscar, también ChatGPT y Cloud, que son los tres. Claudia es lo más. Los tres que más interactuamos, quizás, y los tres tienen esta posibilidad. Gemini la tiene mucho más probada, me gusta de Gemini que te invita a pensar y a razonar tu propio proceso. Entonces, eso es interesante. Respeta los diferentes tiempos de aprendizaje, Exacto. la singularidad de cada uno de nuestros estudiantes y nos permite profundidad, porque quizás mis preguntas son más humildes que las de Ceci y entonces me lleve más tiempo u otro camino llegar a la respuesta. Y eso no quiere decir que no llegue a la respuesta. Entonces está bueno. Está bueno y también está bueno incluirlo, ¿no? Dentro del aula, como ejercicio, ¿no? Como para también conocer un poco el proceso que lleva cada uno para aprender. Ese es todo tuyo. Sí, acá esto lo armamos con mis alumnos de distancia, del profesorado. Esta Charly García no es casual, ¿eh? Porque teníamos que dar una clase de aulas diversas. Nosotros tenemos acá el enorme privilegio de tener estudiantes de todo el país en distancia. Entonces, si la singularidad se da en un aula, imagínense en un aula de 80 de todo el país. Entonces, hicimos una clase, la armamos trabajando singularidad y uno de los ejemplos que dieron fue una canción de Charlie que se llama Bancate ese defecto. Entonces decían, bueno, esto es asumir lo propio, lo singular, lo que me hace ser yo, y a partir de ahí construir el concepto de singularidad. Por eso está Charlie, porque me encantó esa referencia, me pareció. Soy de música. Donde haya música se me va un poquito. Entonces, les propuse lo siguiente. Utilizar la inteligencia artificial, que tiene un modelo, que tiene sus propios sesgos, que solo me va a contestar con tokens, que no me va a contestar con ninguna emocionalidad. Una propuesta de, como tenían que ir a dar prácticas, de que pensaran una sensación al momento de entrar al aula, un contexto y una reacción de un tercero, ¿no? Entonces, entro a un aula desordenada, con chicos gritando, estoy aterrorizado y de repente alguien me hace una sonrisa. Eran tres conceptos. Y le pedíamos a la inteligencia artificial que creara una emoción nueva humana con esa situación. A ver si lo puedo abrir, porque ahí está, miren, sí, lo puede abrir. Y esto que fue una consigna como usemos inteligencia artificial en este Zoom, se convirtió en un espacio que duró como 2 semanas de publicaciones, porque en algún momento abrirá, a partir de esto empezaron a usar las palabras que se habían creado. Entonces decían, hoy tengo mucha sensibiluz, me decían. ¿Qué es sensibiluz? Ah, es la nueva emoción que creé que dice tal cosa. Y a partir de eso hicieron una imagen. Entonces trabajamos metáfora visual y cómo contarla y demás. Y el objetivo y el propósito era que cada cual tenía su propia singularidad y utilizaba, acá abrió, y utilizaba una herramienta que solo tiene predictibilidad para crear una nueva emoción distinta en cada uno de nosotros. Entonces así apareció esto de ser mayor y olvidarse los anteojos, es un problema. Acá, por ejemplo, cómplices. Un estado cálido de conexión silenciosa y mutuo reconocimiento que nace en lo cotidiano cuando alguien te hace sentir que tu presencia tiene sentido, por ejemplo. Una belleza. Empezaron a surgir emociones nuevas creadas de la tensión de entrar al aula. Vos encontrás una y la ves, te agradezco. Y hay
Sí, en algún lugar están mis anteojos. Bueno, no importa. Y fíjense que empiezan a aparecer imágenes, ¿no? Porque decir, bueno, créame una imagen que cuente eso. ¿Cuál te gusta? De una. Tan sombra, mira. Sombra alma. Mirá. Sí. Ay, ahí vi. ¿Dónde lo encontrás? Ahí. Caminás por la calle una tarde gris y ves un desconocido ayudar a un perrito. No cruzan palabras, pero algo en esa escena te conmueve profundamente. Esto fue después de la clase. Sentir es como una tristeza, sentir. Es como una tristeza suave que reconforta, una mezcla de admiración silenciosa y melancolía, por lo que no se dice, pero se siente. Y el gesto es una sonrisa apenas dibujada, mirada baja y un suspiro largo, como si guardaras algo valioso que nadie más vio. Y la emoción se llama sombra-alma. Entonces trabajamos esa idea, ¿no? De poder crear algo humano, como es una emoción, algo intrínsecamente propio y singular, a través de una herramienta completamente técnica, predecible. Sí, también es animarse un poco, ¿no? A ver qué tipo de reacciones y qué cosas suceden cuando sumamos algo distinto al aula. En este caso, creo que tenía mucho que ver también con, bueno, el empezar a usar inteligencia artificial, que también es algo que nos sucede, ¿no? Cuando hay algo nuevo, la mejor manera de conocerlo es usarlo. O sea, es la mejor manera. Vamos. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Acá les vamos a dar, cada vez que damos una charla o nos encontramos con esto, denos un recurso para educación con inteligencia artificial. Por ejemplo, cómo crear una rúbrica. Y decíamos, qué complejo que es crear una rúbrica, ¿no? Hay que saber de ejes, de dimensiones, qué es lo que espero que hagan mal, qué condiciones tengo, cómo la armo. Entonces, pensamos que la inteligencia artificial funciona. De hecho, les vamos a dejar en la presentación una aplicación para armar rúbricas en una inteligencia que se llama Megaprofe. Es como Megaprofe. Para que puedan crear la rúbrica que quieran. Pero ojo, que es necesario que decidan. ¿Qué es lo que quieren que se cree? ¿Qué es lo que van a evaluar? Yo no puedo evaluar algo que no enseñé. ¿Qué voy a evaluar? ¿Lo que no saben o lo que saben? Porque es una pregunta no menor. ¿Evalúo lo que no saben o evalúo lo que saben? Ya ahí tengo una primera diferenciación enorme. Voy a tener una reflexión después de esto. Yo estudié con Vaquero en la licenciatura y siempre lo digo lo mismo, ¿no? Vaquero tenía una frase que decía, cuando uno pide algo prestado, como estoy haciendo ahora, les pido que nos presten atención. Después hay que devolverlo, porque cuando uno pide algo prestado y no lo devuelve es un robo. Entonces, si yo voy a pedir que estudien, voy a pedir que revisen la rúbrica, voy a pedir que generen una producción, algo tengo que devolver. Y esa devolución también la puedo pensar desde una inteligencia artificial. Mirá, este estudiante hizo esto, le escribo todo, esta es la rúbrica con la que tenía que corregir, pero hizo esto, me pareció que esto. Haceme una devolución. Puede servir, puede ser un recurso, quizás más útil que la rúbrica. Y chequear si la respuesta que me dio estaba bien. Pero nos puede simplificar y nos puede dar marco para poder pensar también en ese recurso como un asistente propio para reflexionar acerca de lo que sucedió. Y también nos pasa que cuando pedimos devoluciones o demás, o rúbricas, tan lindos te los vas a quedar, a la inteligencia artificial, también es necesario tener en cuenta todo lo que dijimos anterior, los sesgos, ¿no? Los prejuicios, las alucinaciones, y también eso hace y nos lleva a pensar que nos puede dar esa inteligencia artificial, un feedback, una rúbrica de algo que queremos enseñar, pero que todo el recorrido y el proceso de ese estudiante lo tenemos nosotros como docentes. Entonces también, esto lo charlábamos el otro día cuando pensábamos en la propuesta, es
Bueno, sí, obvio, hay posibilidad para hacer rúbrica con IA, sí, nos ayuda un montón, nos acelera un montón de tiempo, para dejar tiempo para lo otro, ¿no? Para un feedback donde el recorrido, el proceso de aprendizaje del otro, ¿no? Está en nuestras manos, no está en la mano de la IA, ¿no? Sí, sí, el poder decirle, no importa si lo hiciste con IA, contame, ¿por qué llegaste ahí? ¿Qué preguntaste? ¿Desde qué lugar? Hay toda una reflexión, ¿no? Y está bueno tenerla y poder, por ahí no ser especialistas en ingeniería de prompt, pero sí saber que estamos usando una herramienta creada por personas que representa lo maravilloso y lo desiguales que a veces somos como personas, que va a tener un modelo detrás, un modelo al cual no podemos acceder, un modelo que tiene opacidad de datos, un modelo de caja cerrada, de caja negra, el que no sabemos cómo llegó, que le podemos preguntar, que lo podemos utilizar, pero que es una herramienta más. Y a partir de esa herramienta sí se nos abre un abanico de posibilidades y de opciones y de cuestiones para potenciar, pero volvíamos a lo mismo, ¿no? ¿Para qué sirve la tecnología? Tal cual. Sirve en el tanto y en cuanto si de otra manera no hubiera salido igual, ¿no? Si yo lo puedo resolver sin tecnología, ¿para qué la uso? Tiene que ser algo que realmente nos transforme. Sí, tal. Dígalo usted. Ah, porque nos salió una frase linda. Va, nosotras creemos que es linda, no sé, nos hacemos autobombo. La IA puede predecir, nosotros debemos decidir. Y eso es como una premisa básica. Podemos usarla para que nos acerque al objeto de conocimiento, para que nos acerque a lo que estamos buscando, para que nos dé más tiempo para pensar en otras cuestiones, para que no tengamos que estar viendo quizás en algún momento si puse la coma donde tenía que poner y no en otro. Ojo, puede haber momentos donde la tarea sea poner la coma donde corresponda. Y ahí también voy a tener que tomar otras decisiones. Pero entender esto, que una herramienta que predice nos obliga a decidir. Tenemos la responsabilidad de decidir qué hacemos, cómo lo hacemos, con qué sentido, a partir de qué conceptos y para qué. Sí, y también tiene que ver con las decisiones pedagógicas que tomamos en el camino, ¿no? Que va más allá de la IA o de las tecnologías. Y siempre que estamos con nuestros alumnos de práctica, decimos, bueno, tengan registro de esas decisiones pedagógicas. Por algo la tomaron en ese contexto, con ese grupo, enseñando ese objetivo de aprendizaje que se propusieron. Todo eso hace que también tengamos en cuenta que los que decidimos somos nosotros y no la IA. ¿Alguna pregunta? No tenemos ninguna respuesta, dijimos hoy, pero nos pueden preguntarse. Le preguntan a ChatGPT cualquier cosa, ¿sí? La versión 4. No, pero un poco la idea era esta, ¿no? Decir que algo es muy difícil de medir en un índice que es el pensamiento crítico. ¿Cómo evalúo el pensamiento crítico? Sí, lo podemos potenciar. Sí, le podemos dar lugar para que nos permita utilizar herramientas que son artefactos culturales y simbólicos creados por humanos para el desarrollo de nuevos humanos que sean más preguntones, que sean más críticos y que nos permitan garantizar este derecho fundamental y hermoso que es el de educar para que, como dice Caro, salgamos transformados y si tenemos mucha suerte deseamos algo diferente de lo que deseábamos cuando entramos a un lugar. Así que aquí nuestro aporte. Muchísimas Gracias. gracias. No le devuelvo. Acá está bien. Bueno, muchas gracias, chicas, por esta charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerles? No, ha quedado todo clarísimo. ¿Ven? ¿No? Ahí ha quedado todo clarísimo. Muy bien. Qué maravilla. Chicas, son excelentes. Qué calidad docente que tenemos en el profesorado.
Bueno, cualquier cosa, ya Caro las presentó, así que saben que son docentes de la casa. Y si las ven caminando por el pasillo, les pueden consultar, ¿no? Los atajan ahí y responderán todas las dudas que tengan. Bueno. Bueno, chicas, en este humilde acto les entregamos el regalo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado este espacio, que se lleven preguntas, como dijeron tanto Guada como las chicas, que se queden con preguntas y que puedan ver cómo las van a trasladar a sus proyectos, a sus trabajos, al aula directamente. Me encantó porque mientras iba conversando o desplazándome, algunos me comentaban que habían probado ya algunas de estas cuestiones, con cuáles estaban trabajando. Así que es una invitación también a seguir pensando, repensando en esto que nos convoca y que nos apasiona a nosotros y que tiene que ver con justamente ir incorporando la tecnología y todo lo que puede aportar a desarrollar esto que tanto nos apasiona, que es la enseñanza. Así que les doy las gracias por haber estado acá, compartiendo el espacio y bueno, los invito a que podamos continuar con nuestras clases presenciales o virtuales esta semana y que nos quede eso dando vueltas, estas preguntas nuevas que vamos a llevarnos hoy y que las podamos ir desarrollando e ir resolviendo entre nosotros mismos o con la ayuda de los chicos profes. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos mañana. Adiós.